Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir por favor al libro de Efesios, al capítulo 3, en esta tarde maravillosa. Una vez más, damos a todos la más cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesús. El capítulo 3 del libro de Efesios, de los versos 1 al 6, en el nombre del Señor Jesús. Aquí nos vamos a detener para estar reflexionando en la palabra del Señor, y dice: en el nombre del Señor Jesús, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oramos para que el Señor nos bendiga en toda esta transmisión. Dios y Padre, te damos gracias por este momento grandioso. Gracias por esta oportunidad, Señor, una vez más de poder darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, esperando que tú nos atiendas también en nuestra oración. Nuestras alabanzas recibe, Señor, esta tarde, y háblanos a través de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús declaramos una bendición en todo esto, Dios y Padre. Gracias, Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor allá donde estamos. Gloria al Señor Jesús. Y esta tarde vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón.
Aleluya, gloria al Señor Jesús, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos a tomar un momento para seguir orando por los hermanos que necesitan de nuestra oración, para que el Señor ministre en sus vidas y sane sus cuerpos. Gracias al Señor tenemos buenas noticias de algunos hermanos que han estado padeciendo alguna enfermedad. El Señor los ha ido restaurando poco a poco. El día de hoy visitamos a nuestra hermana Ana María y nos da gusto saber que ha mejorado, aunque lentamente, pero este día está un poco mejor. Gloria al Señor. Así que sigamos orando por ella para que el Señor le bendiga y le sane de una manera muy especial. Tenemos un Dios que todavía hace milagros, así que vamos a seguir orando. Gloria al Señor. Allá en donde está, si tiene una necesidad, levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a orar al Señor esta tarde. Dios y Padre, gracias te damos por este momento glorioso, Señor, una vez más, de acercarnos al trono de tu gracia, Señor, para pedir ayuda para nuestro oportuno socorro. Señor, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos, Señor, que se encuentran enfermos y necesitados. Esta tarde extiende tu mano de una manera poderosa, Señor. El que nos está oyendo o viendo o que nos vea después, Señor, que esta oración le alcance para tu gloria, para tu honra. Si trae alguna petición, una necesidad, Señor, tócalo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos bendición para ellos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que puedan recibir una bendición y un milagro para tu gloria y honra, Dios y Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, muévete y sana a mis hermanos. Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo, sigue bendiciendo al dador alegre, Dios y Padre, y ministra en sus vidas y multiplica el esfuerzo de su trabajo, Señor, y bendice su casa, su hogar y su mesa, y que no falte el sustento y el abrigo, el mantenimiento para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Alabemos el nombre del Señor esta tarde. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Siento
aplauso al Señor allá. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Muy bien, nos vamos a ubicar esta tarde en el capítulo 3 del libro de Efesios, y específicamente ya leímos del 1 al 6, pero vamos a leer el 5 y el 6 solamente, y así nos adentramos en la reflexión de la palabra esta tarde. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pueden sentarse, acomodarse, o como estén allá en su sala, gloria al Señor, en el comedor, donde puedan estar esta tarde. Vamos a continuar con el tema de la segunda venida y el rapto de la iglesia, la segunda venida del Señor Jesús y el rapto de la iglesia. Hemos dicho, y como retroalimentación, que hay que hacer una diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesús propiamente. El rapto de la iglesia está comprendido dentro del periodo de la segunda venida del Señor, pero no es la culminación de la segunda venida, es decir, eso no es todo. La segunda venida del Señor Jesús tiene que ver con otros acontecimientos, y específicamente, hay que decirlo así, es cuando Él desciende una vez más hasta la tierra para establecer un reino. Y aquí es donde nos hemos detenido, porque precisamente por la razón de lo que se espera que suceda cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, es que los judíos no creyeron en Él cuando vino manifestado en carne, porque ellos esperaban, y ahora lo vamos a ver, que tuviera un cumplimiento total, es decir, que las profecías que hablaban de Él, de su venida, que hablan de Él, de su venida, se cumplieran en su totalidad cuando Él se manifestó, cuando Él vino, cuando desciende hace casi 2000 años a través de la Virgen María. Y ahí es donde está el conflicto de interpretación, podemos decir, la clave de la interpretación, y que penosamente, podemos decirlo así, es que el judaísmo quedó endurecido en parte y hasta el día de hoy. Mientras estoy haciendo estos comentarios, estamos trabajando a ver si les podemos subir por ahí parte del video que circula en las redes. Es de un rabino que le responde a un pastor evangélico que le hace alguna de estas preguntas, y específicamente la parte donde le pregunta acerca del Mesías, y vemos cómo es una respuesta que identifica al judaísmo en relación al Mesías. Pero bien, mientras tanto, les comento que el apóstol Pablo mismo, que era un judío, Saulo, era un judío celoso de la ley, maestro de la ley, él aquí admite que esta información, este conocimiento, esta gracia, favor de Dios, de que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo, era un misterio en las edades pasadas, en las otras generaciones, que no era algo que se aceptaba, que se podía ver como una realidad, pero más bien dentro del pueblo judío, ellos se hicieron a la idea de que la salvación y la gracia era algo prácticamente exclusivo para ellos como pueblo, y hasta el día de hoy hay un gran conflicto
en este aspecto, porque no se acepta la idea de que la iglesia pueda basar su salvación en Jesús. No se admite que Jesús sea el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, que, como dijimos, palabra hebrea, griega, significa el ungido. Ellos hasta el día de hoy. Y la iglesia primitiva prácticamente tenía la misma mentalidad. Aquí Pablo en Efesios acepta que era un misterio. En 1 Corintios, quiero leer estas escrituras también. En el capítulo 10, el apóstol Pablo ahora habla de que en el mundo ya hay un grupo más aparte de los judíos. Dice en el capítulo 10 de 1 Corintios, si lo está buscando, es el verso 32. Capítulo 10, primera epístola a los Corintios, el verso 32, el apóstol Pablo dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Los judíos son los que creen en el judaísmo, practican el judaísmo, creen en Dios, monoteístas, por supuesto. Y debo de decir, el pueblo que Dios llamó a través de Abraham, después a través de Jacob, convertido en Israel, y así el día de hoy solo queda los judíos, porque hay 10 tribus perdidas de las 12 de Israel, así que por eso es que ellos se identifican como judíos de la tribu de Judá. Pero en sí lo que ellos practican identifica a la nación de Israel. Ellos son los judíos. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos los que no son judíos. Ellos son los gentiles, todos los que no son judíos. Y ahí estoy incluido yo. Y en todo caso, toda la iglesia que no es judía, somos gentiles. Judaísmo y gentiles no tiene que ver en si creemos o no en Jesús. Simplemente por nacionalidad, o son judíos o son gentiles. Quienes no son de nacionalidad israelita, diríamos, sencillamente no pueden ser o no son judíos. Y quienes no son de esa nacionalidad, somos gentiles. Entonces es así. Por eso viene el tercer grupo que Pablo menciona. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tenemos aquí 3 grupos mencionados: judíos, ya explicamos; gentiles, todo el que no es judío de nacionalidad. Pero tenemos a la iglesia que se compone de judíos y gentiles, solo por creer ahora sí en Jesús. Entonces, en la iglesia, desde un principio, hubo judíos y gentiles. Hay que admitirlo, que en el inicio eran mayoritariamente judíos, si no podría decir todos eran judíos. Es por eso que cuando el Señor habla de establecer su iglesia, los discípulos no tuvieron ningún comentario, no hicieron ninguna pregunta al respecto, ni siquiera les extrañó qué es eso de iglesia, cómo es que vas a tener una iglesia. No hay ninguna pregunta al respecto, porque ¿cuál fue la idea? La idea de los primeros cristianos que eran judíos, su idea era que la iglesia era la continuidad del pueblo judío, solo que ahora el pueblo tenía que creer en Jesús como el Mesías, como el Cristo, y por supuesto seguir al Mesías y seguir al Cristo. Entonces, cuando el Señor habla de establecer su iglesia sobre esa roca,
Ellos no protestan, ni preguntan, ni se incomodan, ni les parece algo raro, porque sencillamente ellos nunca pensaron que esto los llevaría incluso fuera del judaísmo, o que no es que salieran, sino que el judaísmo los expulsara, los sacara, porque de acuerdo a la historia, finalmente el judaísmo se impuso y no aceptó a Jesús y mucho menos a la iglesia. Razón, ahí viene el punto de la interpretación, porque los que estuvieron cerca de Jesús, los que vivieron cerca de Jesús, quedaron convencidos absolutamente de que Él sí era el Mesías, pero los que no tuvieron esa oportunidad de conocerlo a Él, es que tuvieron el conflicto de si creer o no creer, y finalmente fue menguando la conversión de judíos a la fe en Jesús, y terminó la iglesia siendo prácticamente de puros gentiles, aunque la iglesia está abierta para que judíos y gentiles podamos convivir en ella. Pero bien, aquí es donde vamos a leer algunas escrituras para que usted pueda observar que la iglesia primitiva tenía la idea de una iglesia judía, no gentil. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, y bueno, vamos a continuar porque creo que se nos está dificultando para subir el video. Aprovecho para dar gracias a mis hijos y a mi esposa, que han estado trabajando arduamente aprendiendo tecnología, y bueno, ya hemos aprendido cómo subir imágenes y videos, pero el de hoy está muy pesado y creo que no nos va a ser posible. Capítulo 11 del libro de los Hechos, y el verso, mire la expresión desde el verso 15 del libro de los Hechos, capítulo 11, versos 15 en adelante. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, refiriéndose a los gentiles. Y Pedro explica cómo sobre nosotros al principio. Mire qué extraordinaria afirmación. El Espíritu Santo cayó sobre los gentiles como sobre nosotros judíos al principio, es lo que le está diciendo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues, reflexión de Pedro ante esa asamblea, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y esto hace reflexionar a la asamblea. Y oídas estas cosas, dice el verso 18, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Se da cuenta? Es asombroso cómo encontramos esta expresión en boca de los primeros cristianos, la primitiva iglesia. ¿Cómo? De manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Ellos también tienen ese don. Dios les ha dado el don del arrepentimiento para que se conviertan y tengan vida. Como que no entraba en la mente, como que no era creíble, aceptado por la iglesia primitiva, porque repito, en su mayoría, en su totalidad podríamos decir, eran judíos. Por eso es que no hubo, como dije, una como protesta de decir, ¿qué es eso de que vas a establecer una iglesia? ¿Cómo? No hay nada, ningún comentario al respecto, porque repito, la iglesia primitiva creía que simplemente era la continuidad del judaísmo y que todo el judaísmo, todo el pueblo hebreo iba a convertirse a Jesús, iban a creer en Él, porque todo el pueblo estaba esperando al Mesías. De hecho,
no lo aceptaron a él. El día de hoy, si usted puede preguntarle directamente a un judío si espera al Mesías, ellos siguen esperando al Mesías. De hecho, este video que les íbamos a mostrar, que los seguimos quedando a deber, dice abiertamente, porque se le pregunta al rabino: ¿ustedes están esperando al Mesías? Y él dice: claro, por supuesto, ojalá venga hoy, ojalá que hoy descienda. Ellos siempre lo han estado esperando y lo siguen esperando. Esto será otro tema para poderles explicar en otra ocasión, pero por supuesto tiene que ser descendiente de David, hijo de David. Tiene que ser un descendiente de David. Vamos a ver si tenemos ahí algunas capturas de pantalla que pudiéramos presentar para que usted pueda, y ya con calma usted busca en las redes, en YouTube, este video, y usted va a poder observar. Hay una conversación un poco amplia, como que se pusieron de acuerdo para tener esta conversación y ser grabados en el muro de los lamentos, en el Kotel, allá en Jerusalén, en la capital de Israel. Este es lo único que queda para el pueblo de Israel: ir a orar, reunirse ahí, congregarse en ese sitio llamado el Kotel, o que los turistas conocen como el Muro de los Lamentos, porque ahí los judíos van a llorar, a orar, y bueno, es todo lo que les quedó del templo. Arqueológicamente es todo lo que se halla, por eso ellos están seguros que ahí atrás de ese muro estuvo su santuario, estuvo su templo hasta el año 70 después de Cristo. Así que ahí es donde se tiene esta conversación, se graba, y parte de lo que usted va a poder observar o escuchar o leer, porque pues hablan en inglés, entonces va a poder usted cerciorarse de lo que le estoy diciendo. Entonces ahí lo tenemos. Usted puede, es la imagen, ahí puede usted observar. Ellos son los actores en esa grabación, en donde el rabino dice: bueno, Jesús vino y ¿por qué no hay paz? Eso es lo que él dice, porque ahora vamos a observar algunas escrituras que cuando el Mesías venga, las profecías hablan de que tiene que haber paz, una justicia perdurable. Ahí tiene el nombre del video, si usted quiere capturarlo, escribirlo y después buscarlo con calma, para que se cerciore de que lo que le estoy diciendo es así, es un hecho. Es donde finalmente el rabino dice bueno, él vino, dice, y no tenemos templo. Entonces después, casi al finalizar, le dice porque el pastor evangélico le pregunta: bueno, y ustedes esperan o no esperan al Mesías. Por supuesto. Y entonces el rabino, para finalizar, dice: bueno, hagamos una cosa, a ver, dice: yo soy el Mesías, a ver, pídeme una señal, lo que quieras. Y entonces el pastor le dice: bueno, el templo está destruido, ¿lo puedes levantar en 3 días? Y el rabino dice: sí, bueno, dice: cuando venga la segunda vez, entonces lo voy a levantar. Y ahí es donde se mofa, dice: ¿ya ves? Es así. Entonces, dando a entendernos que eso es lo que hizo el Señor Jesús. La paz perdurable cuando venga la segunda vez. Que se acaben las guerras cuando venga la segunda vez. Que haya un templo cuando venga la segunda vez. Entonces, para ellos es un conflicto definitivo, y si los comprendemos, si los entendemos,
Por eso es que seguimos bendiciéndolos, seguimos orando por ellos, seguimos pidiendo que Dios los bendiga, que Dios les dé esa oportunidad de que cuando Él venga, porque lo mejor que usted puede aprender de eso es que ellos dicen que lo siguen esperando, y eso da pie, queridos hermanos y amigos, eso da pie a que los acontecimientos que nuestra Biblia dice, digo nuestra, Nuevo Testamento, porque ellos no aceptan el Nuevo Testamento, eso da pie a que todo lo que el Nuevo Testamento dice se va a cumplir, porque ellos siguen esperando al Mesías. Y entonces, como lo siguen esperando, es que van a suceder los terribles acontecimientos que la Biblia sí marca en relación a eso que nosotros llamamos la segunda venida, y que ellos solo, para ellos es simplemente la venida del Mesías, y ahí es donde ellos serán turbados y confundidos. Así que vemos entonces, continuando, que la iglesia primitiva no aceptaba la idea de gentiles en ella, porque ellos eran judíos. Y luego en el capítulo, en el capítulo 11, pero regresando al verso 1, 2 y 3, encontramos lo siguiente: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Es el antes de lo que habíamos leído hace un momento. Dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, como estos ya habían escuchado, los apóstoles que estaban en Judea, cuando Pedro sube a Jerusalén, disputaban, alegaban, discutían con él los que eran de la circuncisión, y le decían en el 3: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Es entonces que se da este gran discurso del apóstol Pedro, donde no terminamos, sino que leímos de los versos 15 en adelante, y es que él está narrando lo que sucedió en el capítulo 10, que cuando Pedro está predicando en la casa de Cornelio, uno de los primeros gentiles que se convierten al cristianismo, porque antes de ese hay otro gentil que se ha convertido, pero este es uno de los más destacados gentiles que se convierten al cristianismo, a Jesús. Encontramos en el capítulo 10 que entonces dice que mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo que descendió sobre cada uno de los que oían el discurso. Está en el verso 46 del capítulo 6, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ahora dice Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús, y le rogaron que se quedara por algunos días. Y entonces se viene la discusión: ¿por qué entraste en casa de incircuncisos y por qué has comido con ellos? Y entonces Pedro les cuenta y le dice: no solo entré y no solo comí, sino que también los bauticé, porque yo no podía impedir la obra de Dios, porque Dios les había dado a ellos, igual que a nosotros, el Espíritu Santo, así como nos lo dio al principio a nosotros cuando comenzó la iglesia. Dios nos dio de su Espíritu, así como nos lo dio a nosotros, también se los dio a ellos. ¿Y cómo yo voy a estorbar a Dios?, dijo Pedro, si Dios les dio el Espíritu lo mismo que a nosotros. Entonces, ahí está el punto, queridos hermanos y amigos, y ahí empieza el conflicto, diría yo, espiritual, pensamientos encontrados. ¿Cómo? No nada más eso, la iglesia no nada más va a ser judía, también los gentiles van a entrar. ¿Y será que Dios solo había pensado en el pueblo judío y no había pensado en el mundo entero? No.
Dios sí se escogió a un hombre, de ahí formó una nación para que fuera el conducto, el canal de bendición, el canal y el conducto para la verdad, pero no era que la verdad fuera única para ellos. De hecho, debo decir que ellos fallaron en su misión. El judaísmo falló en su misión en esta tierra, porque eran llamados un pueblo de sacerdotes, habían sido llamados un pueblo de primogénitos, un pueblo de sacerdotes, y eso significaba que ellos simplemente iban a hacer el sacerdocio en esta tierra, pero no para ministrarse a sí mismos, era para ministrar al mundo entero. Pero cerraron la verdad y la gracia, como que se la quedaron ellos, y entonces no pudieron llegar a cumplir la misión que Dios les había encomendado. Porque si leemos Génesis capítulo 12 y el verso 3, entonces miren lo que vamos a encontrar. Génesis capítulo 12, bueno, de hecho que hay el llamado del padre, diríamos, de esta nación, el padre de la fe, porque ellos son, el pueblo judío son hijos de Abraham, pero no solamente el pueblo judío, sino que ya en otro tema, también gran parte de los árabes, pero los hijos de Ismael. Pero aquí Dios llama a Abraham en el 1, Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Mire cuál fue la promesa de Dios a este gran hombre llamado Abraham, que después es Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Pero muchos no captan o no le ponen atención al final del verso 3, porque dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No nada más tu descendencia, sino todas las familias de la tierra, porque ya para el tiempo de Abraham había otras naciones, otras familias, otros pueblos. Entonces Dios está llamando a este hombre, va a hacer de él una gran nación, va a bendecirlo y bendecirá a los que lo bendigan y maldecirá a los que lo maldigan. Esa promesa es incondicional, el pacto de Dios con Abraham hasta el día de hoy. Pero repito, Dios dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y si usted observa, hace 2000 años después de este llamado aproximadamente, vemos que la nación de Israel no ha cumplido con ese propósito. Para ese entonces él no está haciendo el sacerdocio mundial, no está haciendo ese pueblo de sacerdotes para ministrarle al mundo. Puedo decir que se estaban ministrando a sí mismos, pero Dios había planeado que ellos fueran los sacerdotes del mundo. En otras palabras, el ministerio, el pastorado debió de haber sido Israel, pero fallaron en ese compromiso que Dios les había puesto en las manos. Luego, el Salmo 117, como para no olvidar, encontramos este gran cántico, Salmo 117, donde leemos las palabras del salmista. La invitación es: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La invitación y el llamado Dios a través del salmista es naciones todas, no nada más una nación va a alabar a Dios, pero naciones todas, pueblos todos. Entonces, como puede observar, la iglesia
el pueblo de Dios no iba a estar compuesto solamente de una nacionalidad, los israelitas, los hebreos, o hoy los judíos, no, sino de todas las nacionalidades, todas las naciones, porque la salvación de Dios será vista por todas las naciones. El Salmo 67, también, por citar algunas de tantas escrituras, el Salmo 6, 7, 67, versos 2 al 4, leemos donde dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. De hecho, el Mesías, nosotros decimos Jesús, es el deseado según el profeta Ageo, en el capítulo 2, en el verso Ageo, capítulo 2, y del verso 6 al 7, dice de la siguiente manera. Ageo capítulo 2, Ageo es un profeta menor. Si llega, para que sea más rápido para usted, llegue al final del Antiguo Testamento, al principio del Nuevo Testamento, se regresa y encuentra Malaquías, un libro menos o más atrás, y encuentra Zacarías, y ahí está el profeta Ageo. El capítulo 2, de los versos 6 y 7, la profecía dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá. Esta es una profecía del Mesías, el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, creo que por ahí es donde está la idea de que el pueblo de Israel está esperando que cuando el Mesías venga, la casa de Jehová sea gloriosa. Para ellos se refiere al templo, y como el Mesías vino, entonces no hay templo. Esa es la gran pregunta. Si el Mesías vino, deberíamos de estar teniendo en este momento nuestro templo, aunque esa no es la interpretación exacta de las profecías. Ya cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que va a haber un tercer templo, pero no para el propósito de que el verdadero Mesías se siente ahí y esté ahí, sino que será motivo de que los judíos sean engañados. Pero bien, será, como dije, seguiremos ampliando. Aquí tenemos que Jesús es llamado, o sea, el Mesías, el deseado de todas las gentes, no nada más de una nación, aun cuando los que lo han estado esperando desde los milenios pasados y hasta el día de hoy son los israelitas o judíos. Sin embargo, la profecía nos da a entender que será el admirado, el esperado, el buscado, el deseado, del que podemos decir hoy, de todas las nacionalidades, podemos decir: yo quiero más de Él, yo quiero más de Él, quiero más de Jesús, quiero más de Cristo, quiero conocerlo más, quiero estar más cerca de Él, no me canso de estar con Él, el deseado de todas las gentes. O sea que no nada más ellos lo desearían y anhelarían tenerlo, pero hoy todas las nacionalidades, de hecho acá en México, nosotros deseamos tener más a Jesús. Es un deseo que todo cristiano tiene y debe seguir teniendo, y más en estos momentos de pandemia. Nosotros deseamos más de Jesús, y tanto que ya anhelamos venir al santuario, anhelamos venir a la iglesia, a la asamblea,
para que juntos alabemos al deseado de todas las gentes. Alabado sea el nombre del Señor, porque es lo mejor que nosotros hacemos o sabemos hacer, es alabar a nuestro Dios, es cantarles, alegrarnos en Él, es aplaudirles, darle gracias, darle gloria, darle honra, darle alabanza por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Alabado sea su nombre. Aleluya. Entonces Él es el deseado, no de un pueblo, no de una nación, pero de todas las naciones. Como puede ver, entonces Dios no estaba pensando en limitarse a salvar a un pueblo y bendecir a un pueblo, pero Dios ha planeado, siempre planeó bendecir a todas las naciones. Claro que es evidente y claro que sería a través de un pueblo, de una nación, sería la nación de Israel, pero como dije, ellos fallaron. Es entonces, después vamos a ver cómo es que Dios abre esta salvación para el mundo entero. Pero bien, vamos a necesariamente volver a leer Isaías capítulo 9, porque son profecías que se quedan inconclusas hasta el nacimiento, vida, ministerio y muerte del Señor Jesús. Son por eso profecías que cuando son leídas bajo la óptica judía se dice: no se ha cumplido. ¿Dónde está el cumplimiento de estas profecías? Capítulo 9, versos 6 y 7, Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, innegablemente este es Jesús. El principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el verso 7, ese es el conflicto profético. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ellos están esperando que el Mesías, que como dije vamos a observar en otra ocasión, definitivamente es hijo de David, así lo esperan ellos, entonces venga, se siente en el trono de David su padre, porque según la carne el Mesías es hijo de David, y entonces establezca su reino sin límite, un reino de paz. Bueno, más específicamente ahora sí, vamos al capítulo 11, para que ampliemos esta idea del capítulo 9, verso 7, del hijo de David. ¿Por qué ellos dicen que debe ser hijo de David? El judaísmo, porque así lo dice la Biblia. Capítulo 11 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. Pues saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. De la raíz de Isaí es David, y de esas raíces retoñará un vástago. Tenemos que esto sería para, como dije, ampliar en otra ocasión. Y esto es lo que demuestra que tendría que ser de la descendencia, hijo de Isaí, hijo de David. Es el Mesías. Pero lo que viene es lo que hace pensar al judaísmo que Jesús no es. Por lo siguiente: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero,
y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Entonces, si usted observa ya esta profecía que tiene que ver con el hijo de David y que tiene que ver con Isaías 9, 6, 7, entonces también nosotros diríamos, esto no se ha cumplido. Por supuesto que no, no se ha cumplido. El 7 continúa diciendo, y la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, es decir, por bandera a todos los pueblos, y aquí hasta nosotros la iglesia cantamos y decimos, levantaremos bandera. Bueno, este es el pendón, pero es del hijo de Isaí, el hijo de David, el Mesías, en este caso Jesús, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentiles, y su habitación será gloriosa. Entonces, hermanos, ahora esto nos estará ayudando a comprender por qué el judaísmo dice, alto, Él no es. Porque cuando Él venga, esto debe de estar cumplido. Pero ahora hay guerra, no hay paz. Y usted va a poder escuchar al rabino, yo quiero paz, queremos paz en el mundo, ya queremos paz, pero todo lo que hay en Israel es guerra, y en el mundo hay guerra. Entonces, esta parte de la profecía aún no se ha cumplido, pero se va a cumplir, y aquí es donde les da trabajo a ellos decir, sí, pues sí, claro, Él no fue, no lo pudo hacer, entonces dijo que va a volver, pero Él ya no viene, pues ya está muerto. Y es donde ellos no creen que Jesús murió y resucitó y ascendió y que volverá para terminar de cumplir esas profecías. Voy a leerles otras escrituras para que después regresemos a donde quisiera llegar, al libro de Daniel. Isaías capítulo 61, que es una escritura que nosotros citamos con frecuencia en el Nuevo Testamento. Capítulo 61 de Isaías, versos 1 y 2, profecías mesiánicas, hay muchas, pero he seleccionado algunas. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Es, como dije, una escritura que citamos con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento, porque el Señor Jesús citó esta escritura, y fue precisamente esta escritura es que Él citó cuando fue invitado en una sinagoga a leer las escrituras, y es cuando abre las escrituras, abre precisamente en este capítulo 61 de Isaías. Y cuando termina de leer, Él dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Pero si usted observa, esto está en el capítulo 7, verso 22 de Lucas. Si usted observa Lucas 7, aquí el verso 22 de Lucas, tenemos citada esta escritura. De Isaías 61,
capítulo 7, libro de Lucas. Gloria a Dios, alabemos el nombre del Señor Jesús. Perdón, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, aquí el Señor está citando, voy a leer aquí, es donde, y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Estaba queriendo leer otra escritura que es Lucas capítulo 4, perdón por la confusión, capítulo 4 es el verso 17, en donde dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, porque quiero que observe lo siguiente: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Punto. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó entonces a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero regresando al capítulo 61 del profeta Isaías, notamos que el Señor se detuvo solamente en el verso 1, porque el verso 2 del capítulo 61 continúa diciendo: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y hasta ahí. Pero sigue: y el día de venganza del Dios nuestro. Esa frase no está citada por el Señor, así que citó completamente el verso 1, pero el 2 no está citado por él en su totalidad. Le falta esta frase: el día de venganza del Dios nuestro. Solo lo más agradable, como es a consolar a todos los enlutados. Y luego el 3 agrega, el Isaías 61, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Dónde queda el punto de el día de venganza del Dios nuestro? Ese día de venganza del Dios nuestro será cumplido en la segunda venida del Señor. No se cumplió cuando Él vino, pero se cumplirá en la segunda venida. Incluso, volviendo a Lucas, solo que en el capítulo 1, leemos ahí en el capítulo 1, versos Lucas capítulo 1, sí, versos 30 en adelante, leemos lo siguiente, hasta el 32. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás, es Lucas 1, 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, aquí viene el punto, profecía del ángel a María, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese reino del que observamos allá en el capítulo 11 y que va más allá de esta tierra
y que podemos decirlo cuando se dice que no tiene fin, es por la eternidad, sin límite, para siempre. Entonces, ¿qué sucede con esa parte? Sencillo, hermanos, ahí es donde dije que entonces necesariamente tenemos que entender que el judaísmo no comprende o no entiende, y por supuesto quienes leen esas escrituras, y especialmente las del Antiguo Testamento, no se comprende a la iglesia, no se puede observar a la iglesia, no se ve que se mencione a la iglesia. Son profecías exclusivamente para la nación de Israel, y la iglesia está en misterio, como dice Efesios, Pablo a los Efesios. Está como escondida la iglesia, no se puede ver, no se observa. Todo indica que es una nación, la nación de Israel, el pueblo judío. No se observa a la iglesia, mucho menos, por supuesto, cuando digo esto me estoy refiriendo a la iglesia gentil. No se ve que en los pueblos gentiles serán incluidos. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que entender que en cada profecía hay un espacio, se abre un espacio para que la iglesia quede incluida. Por eso es que Pablo habla de que está en misterio, misterio que no se dio a conocer en aquellas generaciones, pero que ahora es dado a conocer a sus apóstoles y a sus santos profetas. Es ahora como se entiende, pero antes no. Pues bien, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Jesús no es, porque no cumplió con todas esas expectativas proféticas. No hay un reino perdurable, no hay un reino eterno, no estamos gobernando ya, reinando en todo el mundo, y hay una paz y hay una justicia, el lobo y el cordero, que por supuesto son frases espirituales. Estamos hablando entre los que eran malos o son malos y buenos, están comiendo juntos, viviendo juntos, conviviendo juntos, y ya no se hacen daño. Ya no, el lobo ya no se come al cordero, ya no abusan, ya no hay injusticia, ya no hay corrupción, ya no hay desorden, ya no hay delincuencia, ya todo está en armonía. Hay un reino de paz, de gozo. Eso no está sucediendo en este tiempo. Mire, ahora estamos confinados en nuestros hogares, y usted tiene que cuidarse de las extorsiones cibernéticas, porque como ahora estamos entrando al Facebook, pues al Facebook se conectan algunos que solo están buscando a ver qué provecho sacan y cómo lo extorsionan a usted, o capturan su número telefónico. Así que tiene que cuidarse de eso, porque bueno, ese es el riesgo. La delincuencia tiene que buscar otro medio. Si ahora ya no nos dejan viajar y estar cerca de otra persona, pues ahora van a buscar otro medio de delincuencia, otra forma de delincuencia. Es así como se está dando la situación. Pero entonces lo que quiero decir es que no hay paz, no hay justicia perdurable. Podríamos decir entonces, bueno, Jesús entonces no es. Pero aquí es donde, para volver a finalizar, es donde nos regresamos a lo que está en el libro de Daniel, en el capítulo 9, necesariamente, hermanos. Hace 15, sino el domingo pasado, les presentamos unas imágenes del arco del triunfo de Tito, en donde está datado, totalmente plasmado ahí, el triunfo de Tito en Jerusalén, específicamente la destrucción de la ciudad y la destrucción del templo. El capítulo 9 de Daniel, en el verso 26, dice, bueno, desde el 25, sabe pues y entiende. No sé si ya encontró Daniel capítulo 9, versos 25 en adelante. Alabemos el nombre del Señor Jesús. Mientras tanto, aleluya, gloria al Señor. Amén. Bueno, pongan una sonrisa esta tarde, gloria al Señor, mientras estamos leyendo la palabra del Señor. Sabe pues, capítulo 9, verso 25. Sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Tenemos hasta ahí. Ya el verso 27 habla de la última semana, y en otra oportunidad vamos a analizar mejor este pasaje. Pero aquí la reflexión está en el verso 26. Bien, se puede decir, Jesús no cumplió con todas esas profecías, porque nosotros entendemos, y el Señor mismo dijo, que cuando Él venga, en efecto, cuando Él venga, nosotros entendemos por todo lo que la Biblia enseña, que cuando Él venga es cuando va a establecer ese reino, que en el libro de Apocalipsis se conoce como milenio. El Señor en el capítulo 23 y luego en el capítulo 24, bueno, en el capítulo 23 es cuando habla que al pueblo de Israel, su casa va a ser dejada desierta hasta que digan, bendito el que viene. Es decir, no lo aceptaron. Por eso es que lo crucificaron, de acuerdo a lo que escribe Pablo a los Corintios. No conocieron esa gloria, al Señor de la gloria no lo conocieron, dice el capítulo 2, el verso 8, sí, para que pueda ir, no pierda de vista Daniel 9:26, pero en el libro de Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 8, primera de Corintios, capítulo 2, y el verso 7 y 8, dice el apóstol Pablo, primera de Corintios, capítulo 2, versos 7 y 8, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, refiriéndose a los príncipes de la nación de Israel. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces quedaron vendados sus ojos, no conocieron al Señor y por eso lo crucificaron. Era necesario que eso sucediera. Todas las profecías hablan de que tendría que ser así. Se caería en manos de ellos y lo maltratarían, sufriría, sería muerto, sepultado y al tercer día resucitaría. Si él hubiese sido conocido por el pueblo judío, no lo hubieran crucificado. Sencillamente, ¿cómo crucificarían al Señor de la gloria? No lo harían. ¿Cómo Judas vendería a Jehová de los ejércitos según Zacarías 11:12? No sería posible. ¿Cómo ellos maltratarían al rey de los judíos? No lo harían, pero es que no lo conocieron. Entonces, sin embargo, por la profecía de Daniel 9 y otras que podríamos mencionar, pero Daniel 9, 25, 26 nos dice que el Mesías sería muerto antes de la destrucción del templo. Así que esa será la gran pregunta para la nación de Israel. ¿Por qué desde hace casi 2000 años ustedes no tienen templo? ¿Por qué, si Jesús no es el Mesías, por qué su templo fue destruido y han pasado casi 2000 años y no han podido reconstruir el tercer templo? Sencillamente, Jesús es el Mesías. Él muere 40 años antes de la destrucción del templo. Él es el Mesías. Y ahí la profecía se detiene. Y es donde al rechazar ellos a Jesús, la salvación es llevada a los gentiles y
el apóstol dijo que los gentiles oirán, que ellos recibirán. Mírelo en el capítulo 28 del libro de los Hechos, al final de este gran libro histórico de la iglesia, dice que Pablo está predicando en Roma, y aquí, como no estuviesen de acuerdo, 28-25, libro de los Hechos, y como no estuviesen de acuerdo, porque unos asentían, otros rechazaban, no estuviesen de acuerdo entre sí, dice, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. 28 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y ahí es donde abiertamente podemos decir es que las puertas se abren para el mundo entero. El judaísmo queda endurecido en parte y los gentiles estamos entrando. Eso debe de alegrarnos. Por supuesto, no alegrarnos que el judaísmo esté endurecido, pero sí alegrarnos que las puertas de la salvación se abrieron abierta y directamente para el pueblo gentil, para la humanidad. Así que la iglesia hoy es una realidad y se compone de todas las nacionalidades, por supuesto, incluidos los judíos. Así que, varones, gócense y alégrense. Alabado sea el nombre del Señor. No tenemos una nacionalidad extraordinariamente reconocida en el planeta. No tenemos ojos a lo mejor de color, etcétera, etcétera. No somos de una estatura considerable, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que usted pueda, algunos quizá envidiar tener, no tenemos eso, pero tenemos a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Padre. Alabado sea el nombre del Señor, nuestro Redentor, aquel que vino a salvarnos. Bendito sea el nombre. Y somos parte de su pueblo, somos parte de su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a amarle, vamos a servirle, vamos a gozarnos, gloria al Señor, y vamos a honrarlo, a obedecerlo, a respetarlo, porque hoy hemos sido incluidos en su pueblo, en su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y debemos estar alegres, y debemos estar contentos, y debemos estar felices. Definitivamente, aunque el pueblo judío lo rechazó, Jesucristo es el Mesías, es el dueño de esta iglesia, es la cabeza de esta iglesia, es el Señor de esta iglesia, es el Señor de nuestras vidas, es nuestro Padre, es nuestro Salvador. Démosle a Él toda la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar esta tarde, esta noche ya, y vamos a darle gracias por su palabra, esperando que estemos entendiendo. Vamos a continuar posteriormente reflexionando más sobre la segunda venida del Señor. Dios y Padre, te damos gracias esta noche maravillosa por tu palabra, por tu presencia. Bendice a cada varón que nos está escuchando, a cada mujer, Señor, a cada niño, a cada uno, Señor. Bendice en el nombre poderoso de Jesús, que podamos alegrarnos y podamos gozarnos en ti. Hoy somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor, y debemos darte toda gloria, toda honra y toda la alabanza, Señor. Si la nación de Israel te falló, Señor, era que hace miles de años, Dios y Padre, nosotros no queremos fallarte. Ayúdanos a no fallar en la comisión que nos has dado, Señor, en nuestra misión, Dios y Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, gracias, gracias, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Y bueno, una disculpa por haberles tomado un poquito más de su tiempo esta noche. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la tarde. Que el Señor les bendiga.